¿Y si todo lo que sabes sobre el Titanic fuera solo la versión que ellos querían que creyeras? Imagina esto, un barco invencible, construido para desafiar al océano, hundido en una noche fría por un iceberg. Una tragedia épica, llorada por el mundo, inmortalizada en libros y películas. Pero, ¿y si esa no fuera la verdadera historia? Hay documentos que nunca se han mostrado. Testimonios eliminados de los registros. Tripulantes que desaparecieron sin dejar rastro, no por el hundimiento, sino después. Y hay una teoría que ha permanecido enterrada en archivos sellados, en cartas quemadas, en pesadillas de ancianos que juraron silencio, bajo amenaza de muerte. El Titanic no se hundió por un iceberg, fue hundido a propósito. Desde antes de zarpar, algo estaba mal. No con el barco, sino con el plan. El Titanic no era solo un transatlántico, era un experimento, un proyecto encubierto por una élite que buscaba algo más que lujo y velocidad. Buscaban probar una teoría, la de la sumisión total del ser humano ante el caos controlado, un evento tan grande, tan devastador, que pudiera moldear el miedo del mundo durante generaciones. Pero hubo más. En los planos originales, descubiertos décadas después en un almacén olvidado en Belfast, hay una sección marcada como cámara Z. No aparece en los recorridos oficiales. No está en los informes de construcción. Y sin embargo, estaba allí. Una sala subterránea, debajo de la bodega, sellada con placas de acero reforzado. Según un ingeniero que trabajó en el barco y que murió enloquecido en un manicomio, esa cámara no guardaba carga. Guardaba personas. No pasajeros, no tripulación, voluntarios. O mejor dicho, hombres y mujeres, reclutados en asilos, prisiones y hospitales psiquiátricos de Europa. Les dijeron que viajarían a América con una nueva identidad. En realidad, fueron usados como conejillos de indias. Dentro de la cámara Z se realizaban pruebas con gases psicoactivos, con sonidos de frecuencias bajas que inducían pánico, alucinaciones, suicidio. Todo para estudiar cómo reacciona la mente humana al terror absoluto. Y el hundimiento fue la fase final. El impacto con el iceberg fue real, sí. Pero no fue lo que hundió al barco. Fue una explosión interna, controlada. Desde la sala de máquinas, una carga detonó en el fondo del casco, justo bajo la cámara Z. No para salvar vidas, para silenciarlas. Porque lo que nadie sabe es que, cuando el agua comenzó a entrar, algo salió de esa cámara. Algo que no debería haber sobrevivido. Algo que ya no era humano. Sobrevivientes del Carpathia, el barco que rescató a los náufragos, hablaron de gritos que venían del agua. Pero no eran gritos de personas. Eran como lamentos mezclados con risas, voces que hablaban en idiomas que no existen. Y algunos de los rescatados no eran los mismos cuando subieron a bordo. Miraban fijamente al mar, murmurando frases como ellos cantan bajo las olas o la cámara nunca se cierra. Uno de ellos, un hombre llamado Edgar Mallory, fue internado en un hospital mental en Nueva York. Antes de morir, dibujó una imagen, una figura alta, delgada, con piel oscura y brillante como el petróleo, saliendo del agua y arrastrando cadáveres hacia abajo. Debajo escribió: "No fue el hielo, fue lo que trajeron consigo". Y luego está el cable que nunca se hizo público, enviado desde el Titanic horas antes de hundirse. Solo 3 palabras. Ya están despiertos. Hoy, los restos del barco yacen a más de 3000 metros de profundidad. Pero buceadores que han descendido a la zona reportan anomalías. Luces en la oscuridad. Sonidos de música de orquesta, que no debería existir allí. Y en las paredes del casco, grabado con algo afilado, un mensaje: "Nosotros no nos ahogamos. Nos eligieron. Entonces, dime, ¿realmente fue un accidente? ¿O el Titanic fue solo un sacrificio para ocultar algo mucho más oscuro? Algo que aún sigue allí, bajo el hielo, esperando a que alguien vuelva a abrir la cámara Z". Comenta abajo qué crees. ¿Fue el Titanic una tragedia o un ritual? Y si te gustó esta historia, no olvides suscribirte a Sombras del Misterios, porque la verdad rara vez flota.